cognitiva, donde se habla de anosmia, que significa sin sensación olfativa, hiposmia, que está disminuida, y disosmia, que está alterada. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues bueno, pueden ser lesiones cerebrales, principalmente que afecte el área, ¿verdad? Por eso tendría que ser hacia el área temporal, que puedan ser infecciones de traumatismos craneoencefálicos, enfermedades endócrinas, tumores. Todo esto puede causar alguna alteración de estos tres niveles. Ya vimos COVID, ¿verdad? COVID realmente en la primera cepa conectaban mucho con la parte de anosmia, hiposmia y incluso y bueno, aquí también tenemos este órgano que se llama órgano nasal. En el humano prácticamente ya está mucho en desuso. Se utilizan más las especies inferiores. Vean que es un segmento de mucosa olfatoria que se encuentra en la parte anterior del tabique, el tabique, el órgano húmero nasal, está entre el hueso húmero, entre la nariz y la boca. Aquí lo tenemos, es el órgano húmero nasal. Y bueno, identifica ferormonas, serían estas sustancias que se desprenden de comportamiento, sobre todo del punto de vista sexual, y que bueno, ahí se identifica esta sensación olfativa. Está poco desarrollada en humanos porque bueno, ya dejamos los perfumes hace mucho de eso. Entonces, por eso en el humano está muy en También tenemos proyecciones que van al bulbo olfatorio. Recuerdan, ahorita regresamos que teníamos directo conexión con la parte del sistema límbico, como era la amígdala y el hipotálamo, que es la parte central, entonces tienen también conexión. Entonces tiene mucho que ver con la reproducción y en menor medida pues el olfato desencadena recuerdos antiguos, ¿no? Entonces, toda la regulación de la función reproductora está también relacionada mucho con el olfato y bueno, también este órgano nasal. Entonces vemos que es una estructura sexualmente dimórfica, que es distinto entre hombres y mujeres, se difiere más, se diferencia en el volumen y el número de células, es más grande en los hombres que en las mujeres. Y bueno, les digo que regresamos a la otra, nada más para que ubiquen cómo también está integrado el órgano nasal. Regresar a la imagen de integración. Aquí está el órgano nasal, este sería en conexión con el bulbo olfatorio y finalmente llegaría directo a lo que sería el sistema límbico. Para integrar toda esta respuesta sexual, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta de la parte del olfato. Bueno, empezamos con sentido del gusto. En el gusto, bueno, gracias a esta sensación podemos identificar comida por deseo o por necesidad, ¿sí? Lo ideal es que podamos elegir el tipo de alimento y evitar tener sensación aumentada de hambre, porque si no, eso no nos permitiría identificar los mejores alimentos, ¿no? Entonces es comer lo que hay, y pues bueno, eso no sería adecuado. Entonces, en cuanto a la necesidad metabólica, no sé si ustedes van a ver algo que se llama pica en las mujeres embarazadas, no sé si lo han identificado o saben lo que es pica. Es que se comen como
la pared y eso. Eficaces cuando hay una deficiencia, pues entonces empiezan a comer tierra, la tierra tiene hierro. Cuando tienen deficiencia de hierro, les da por comer tierra. Entonces, ese sería pica. Eso no más de las embarazadas, también de pronto hay en niños. Si vemos que tiene cierta preferencia, es porque a lo mejor tiene una deficiencia de ese alimento. Entonces, ¿cuál es la función? Pues la función aquí en el gusto la vamos a identificar de tres formas. A través de la papila gustativa vamos a identificar la sensación táctil, porque también se integra una parte en la somatosensorial, entonces nos ayuda a identificar. Por eso los niños de pronto identifican o más bien lo confunden, porque cuando se llevan las cosas a la boca piensan que tienen hambre, pero la verdad es que ellos identifican, sobre todo entre más pequeños, y se llevan las cosas a la boca, es para identificar esa sensación táctil, ¿no? Táctil que nos da la textura, y muchas veces no nomás del alimento. Entonces, la sensación somática es la identificación de los sabores, y la sensación nociceptiva es la que tenemos adicional en la boca y que nos permite evitar algunos accidentes, porque hay que considerar que si identificamos que algo no está bien, pues hay que creerlo, ¿no? Sobre todo tenemos una sensación aumentada en la parte de los amargos, porque muchos de los tóxicos tienen este sabor. Entonces, si algo hay que identificar a través de la boca, pues no se lo pasa el cuerpo. Si no está bien, y otra de las cosas, en los niños sobre todo hay que creerles. Si no les gusta y se los dan y lo escupen, pues primero prueben, ¿no? Y luego se los dan. Entonces, el olfato, pues ya comentamos que contribuye mucho con la sensación del sabor, ¿no? Bien, están todos estos 13 receptores que vamos a identificar distribuidos en estas papilas gustativas, ¿no? Donde tenemos receptores, 2 para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloro, 1 para la adenosina, para inosina, 2 para el dulce, 2 para el amargo, 1 para el glutamato y 1 para el ion hidrógeno. Y todos esos están distribuidos en estas papilas gustativas, ¿no? Que nos van a permitir identificar, pues, todos estos elementos en los alimentos, ¿no? Pero de estos vamos a agruparlos en 5 sensaciones gustativas. Entonces, se agrupan en 5 categorías que dijimos cuáles son: salado, ácido, dulce, amargo y umami. Entonces, el más nuevo es el umami, ¿sí? Y vean, aquí tenemos el sabor amargo, ¿no? Que generalmente está dado por alimentos que tienen cadena larga que contienen nitrógeno, que es lo que le da esta sensación. Y bueno, son alcaloides como la quinina, cafeína, estricnina, nicotina, ¿no? Que nomás empezamos a concentrarlo y empieza incluso a ser hasta molesto, ¿no? Y bueno, esta sensación o estos receptores identifican estas sensaciones de intensidad, de gran intensidad, y bueno, esto que hace que tengamos rechazo a la comida. Y muchos de los venenos o las sustancias tóxicas pues tienen esa sensación amarga. Luego también tenemos el umami que dice que es delicioso, es un sabor delicioso porque identifica glutamato. Tenemos otros receptores que identifica este sabor en receptores glutaminérgicos, y bueno, generalmente son en alimentos como los productos de carne y los quesos muy concentrados, ¿no? Entonces también son preferencias gustativas que de pronto podemos tener. También tenemos agrio, ¿verdad? O ácido, ¿verdad? Que está con la concentración de hidrogeniones. El salado, que tiene gran concentración de sodio, nos identifica el sodio. Y el dulce, ven que van nomás son los carbohidratos, ¿verdad? Tenemos carbohidratos, alcoholes, disalcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, proteínas pequeñas, ¿sí? Ven incluso el plomo, el berilio, pueden ser, que incluso en un tiempo, cuando hacían sobre todo los dulces que se hacen en casos
que se hacían de forma muy casera. De pronto no es que le agregaran el plomo, porque incluso tuvimos una intoxicación por dulces de chile, ¿sí? Que a la hora del proceso no es que agarraran el plomo y se lo echaran, pero en el proceso se formaba. Entonces hasta que lo identificaron, ¿verdad? Porque ahí veíamos a los niños con sus halos naranjas alrededor del ojo. ¿Le podría regresar una diapositiva? Pues actualmente, bueno, ya están más regulados, ¿no? Y eso genera que no vayamos a tener otra vez un problema de intoxicación. Gracias. Entonces serían las 5 sensaciones gustativas primarias, y a partir de ellas, bueno, pues hacemos los sabores. Donde toda la distribución de la lengua en estas papilas gustativas que tenemos en toda la superficie, pues bueno, vemos que finalmente hay algunas áreas que son más específicas, porque ahí hay un poco más de concentración de receptores, pero donde lo pongan van a identificar el sabor. Sin embargo, en el dulce, si quieren identificar mayormente la sensación gustativa del dulce, pues hay que ponerla en la punta de la lengua. Entonces, de la zona que cubre la parte del dulce, ¿sí? Pues ahí lo podemos poner y identificamos mejor. La parte del ácido, se fijan, es la parte lateral posterior, ¿verdad? Ahí es donde ubicamos mejor el sabor. O el salado, que estaría en la parte anterior lateral, un poco hacia el frente, hacia el centro. El amargo lo tenemos en la parte posterior de la lengua. Y el umami lo tenemos en la parte anterior de la lengua. Está más distribuido. Entonces, esas serían las sensaciones distribuidas. Y bueno, estos serían los receptores que estarían ahí específicos. Y que bueno, ¿se acuerdan? Que decíamos que teníamos receptores de 2 tipos. Uno que era ionotrópico y otro que era metabotrópico. Entonces, ¿se acuerdan que es un ionotrópico y que es un metabotrópico? Porque aquí vamos a encontrar los dos. ¿Qué es un ionotrópico? El ionotrópico permite la entrada o salida de iones. Y el metabotrópico lo que hace es activar proteínas G o segundos mensajeros para unas respuestas más prolongadas. Muy bien. Entonces tenemos estos dos que son ionotrópicos y estos 3 que son metabotrópicos, ¿no? Estos son los receptores que vamos a encontrar ahí en estas papilas y que bueno, vean, para el salado, ¿no? Estos son de la familia del ENAC. Aquí tenemos el ácido, que es NaHCN, y vean que incluso son muy parecidos, ¿verdad? Porque son ionotrópicos. Vean estos que son metabotrópicos, que vean que también tienen partes que son muy parecidas, ¿no? Algunos más amplios que otros, ¿verdad? Vean, aquí tenemos el del umami, que es justo, ¿verdad? Para R4, el amargo, y bueno, aquí tenemos el del propiamente el del a diferencia del olfato, se acuerdan que en el olfato teníamos una respuesta que se llamaba como que nos permitía rápidamente adaptarnos a medios con olores muy intensos, ¿no? Se llamaba como lo teníamos en el olfato. Buenos días, ¿cómo están? Doctora, ¿cómo estás? Vamos a saludarlos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno, que tengan buen día. Gracias. Entonces tenemos el gusto, la de adaptación, ¿verdad? Que eso nos hace que además bajemos esta sensación para podernos adaptar. Aquí es al revés, hay una mayor sensibilidad para sensaciones amargas, ¿sí? O sea, aquí dura más, aquí lo que hacemos no es que la redujamos con el olfato, sino que está más aumentado. Entonces, sobre todo para este tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, esta es una función que se identifica como protectora, ¿sí? Entonces, por eso les digo que sí hay que identificarla y creerla, ¿no? Que si algo no está bien, pues no hay que comerlo.
Entonces nos identifica intensidades gustativas, ¿verdad? Del tipo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, quinina, sacarosa. Incluso la sacarosa, el cloruro de sodio, si usted le van aumentando la concentración, cada vez es más molesta, ¿verdad? Y es tóxico. También tenemos otra posibilidad que se llama ceguera gustativa, que es del 15 al 30%. Esta prevalencia, ¿se acuerdan que es una prevalencia? Porque hay incidencia y prevalencia. ¿Qué es una prevalencia? Que si ya la vieron, ¿no? Porque aquí dice que tenemos una prevalencia del 15 al 30%. ¿Qué me hace la diferenciación entre prevalencia y incidencia? Esta es la incidencia de diabetes mellitus y esta es la prevalencia de diabetes mellitus. ¿Qué es prevalencia? ¿Sería como la duración? ¿Duración? No. ¿Lo estás refiriendo como a lo largo del tiempo? Esas incidencias son los nuevos. No sé si hablabas de eso. O sea, la incidencia es lo que vamos sumando el día a día. La prevalencia son todos los casos que identificamos. Entonces, la prevalencia, por ejemplo, aquí en Jalisco, pues de 15 a 30%, ¿no? Entonces, esta tiene sobre todo a compuestos que tienen urea, entonces no se identifica. Y bueno, esto lo podemos ir a diagnosticar utilizando la fenilbutyrocarbamida, que es bueno para identificar esas áreas que no están identificando sensaciones de la y ya la aplicarán, ¿no? Aquí es donde tenemos las células receptoras. En estas yemas gustativas vamos a encontrar las células gustativas, que son estas células que se reponen por división meiótica de forma muy continua, más o menos cada 10 días, ¿verdad? Tenemos células nuevas en la boca, porque bueno, esto es lo que se ha hecho en experimentación, pero bueno, se transforma. Entonces, están localizados en el centro de la yema gustativa y ven como aquí sí tenemos las papilas, ¿no? Esta es la papila y estas son las células. Ahorita se las voy a mostrar más ampliadas, ¿no? Esta es una yema gustativa y dentro tiene sus células. Entonces, la yema gustativa está formada por 4 tipos de células. Son células que les dan células basales, ¿no? También tenemos células tipo 1 y tipo 2 que son de sostén, ahorita los mostramos. Y tenemos células tipo 3 que son realmente las células gustativas, que son células especializadas, ¿no? Salud. Y bueno, estas son las que van a establecer las conexiones sinápticas con las fibras aferentes. ¿Se acuerdan que son fibras que van de la periferia hacia la parte central? Entonces, a través de la yema gustativa, pues hay microvellosidades donde están los receptores que van a identificar las partículas de sabor. Aquí está el poro gustativo, aquí tenemos estos son los cilios de las microvellosidades, donde se encuentran los receptores y donde aquí el alimento viene y se combina, ¿verdad? También tenemos vesículas al final de las células nerviosas, que bueno, estas vesículas tienen neurotransmisor. ¿Y cuál neurotransmisor es aquí? Porque de aquí se va a liberar un neurotransmisor hacia estas fibras aferentes. Serotonina. 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 ¿Es serotonina? O no sé. ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Bueno, ¿Sí? el de todos los glutamato. Ahí no te escuché. El que todos sueltan glutamato. Muchos síntomas. Entonces, por aquí se liberan en las fibras para poder estimular las siguientes células.
Entonces vemos aquí que la fibra nerviosa se entretejen entre las células y estos son los axones que van a formar los nervios que van a llevar la aperencia hacia la parte de integración sobre la vía gustativa. Y aquí tenemos, ya dijimos que eran células tipo 1 y tipo 2, que son, aquí están células de, estas son de sostén y estas son basales, ¿verdad? Y aquí tenemos las tres, que son las receptores. Y vean que estas células están distribuidas en yemas gustativas que, bueno, tienen diferente forma, como esta que es fungiforme, que aquí están los botones, ¿verdad? Esta es una papila circunvalada y vean que aquí están los botones gustativos. Pues más o menos así van a estar distribuidas. Parte posterior de la lengua, que sería en esta, hay muchas circunvaladas. En la cara anterior de la lengua, vemos que aquí hay más fungiformes. En las partes laterales, pues aquí tenemos más foliadas. Y en la parte más baja, hacia el paladar, pues tenemos más circunvaladas. Que bueno, aquí se ve mejor, vean estas. Esta es una circunvalada, esta es una foliácea, esta es una fungiforme. Tenemos las yemas gustativas de diferentes formas, ¿verdad? Distribuidas en toda la lengua y en la parte basal de la lengua. Entonces estas yemas gustativas corresponden a estímulos gustativos primarios, incluso a concentraciones muy bajas, porque tenemos una mayor sensibilidad. Para cuando necesitamos, y sobre todo cuando son estímulos sin que los estemos mezclando, o sea, que sea un solo estímulo gustativo, requerimos de concentraciones bajas. Cuando empezamos a mezclarlos, vamos a ocupar mayor cantidad. Por eso, en los niños, digamos lo que es la lactación, ¿saben lo que es la lactación? La lactación tiene mucho que ver con que los niños acepten pues, los alimentos de mejor forma. Y lo van a hacer cuando vean las yemas de eso sucede, pues cuando van a cambiar la dieta de ser leches, de ser una dieta exclusivamente con leche a una dieta familiar. Entonces iniciamos con lo que es la lactación, significa que vamos a ir metiendo alimentos en concentraciones bajas para estimular todas estas papilas gustativas y que puedan identificar los sabores. Por eso a veces les decimos que iniciamos con las verduras que son menos dulces, porque si les dan al revés luego ya no las quieren. Entonces les dejamos 3 días continuos el mismo sabor probadas, que ellos los puedan identificar, o hasta una semana, para que puedan identificar perfectamente el sabor y luego cambiamos otro. Metemos la calabaza y luego metemos la zanahoria y luego ponemos el chayote, o sea, que ellos vayan identificando a través de concentraciones bajas los sabores, para que después cuando se los mezclen sea más fácil la aceptación por parte de ellos, ¿sí? Entonces vemos que cuando hacemos una lactación muy ordenada, porque luego le ponemos verduras y luego las frutas y luego los cereales y luego le vamos agregando la carne y luego le vamos agregando el huevo y demás. Entonces a cada una de estas fases, pues bueno, eso vemos que hay una mejor aceptación de los alimentos cuando se los damos después mezclados. Entonces, a la medida que vamos aumentando esa mezcla de sabores, pues vamos aumentando la concentración de lo que les damos. Sin concentración podemos identificar concentraciones bajas para identificación del sabor. Y bueno, ¿cómo va a suceder el potencial de receptor? Bueno, es que pues hay 2 tipos, el anotrópico, que viene siendo para el salado y el ácido, y al momento que lo absorben abren canales se dice que para el salado de sodio, y para el de ácido dicen que no estaban seguros si era también sodio o hidrógeno, un conjunto, pero bueno, si se ven estos, desplazan la célula y abren canales de calcio. Y el calcio ayuda a la liberación del neurotransmisor. La debilidad hacia las aperencias. Entonces, sí, luego estos son los receptores ionotrópicos, ¿verdad?
donde prácticamente lo que ocupamos pues, es que vaya y se una, en este caso, el sodio o el hidrógeno, ¿verdad? Funcionan igual, vean el sodio, estos son los cilios. Es un receptor ionotrópico porque prácticamente al unirse el receptor se abre un canal, ¿verdad? Y eso permite que haya el cambio de polaridad, haya datos de despolarización, y vean aquí se abren canales de calcio, intracalcio, para favorecer datos de exocitosis y que la exocitosis libere el neurotransmisor, ¿no? Igual aquí, nada más que aquí el que se une pues es el hidrogenión y que esto genera apertura de canal. Bueno, aquí sí entra el sodio para favorecer datos de despolarización, ¿no? Y vean que también se abre el canal de sodio, hay exocitosis y liberación del neurotransmisor para estimular las neuronas aferentes. Entonces, esto es tanto para el salado como para el ácido. De esta forma, sobre estos axones generan los potenciales del todo nada. ¿Qué dijimos que era un potencial del todo nada? Que llega al umbral. Un potencial que tiene un estímulo umbral, ¿verdad?, mínimo, para generar un potencial propagado. Y bueno, vienen los otros tres tipos de receptores que serían, como bien lo comentas, que son metabotrópicos porque lo que ocupan son segundos mensajeros. Pues vean, este es el dulce y el umami, que se acuerdan que veíamos que eran muy parecidos también en estructura, y que vean aquí, por ejemplo, aquí está la glucosa, está uniéndose, viene activación de segundos mensajeros con activación de AMP cíclico y adenilato ciclasa, que es la que hace toda la señalización al interior celular, que entonces también cierra a través de proteínas G, que en esta caso se llama glutustina. Y bueno, activa este segundo mensajero y favorece cierre de canales de potasio. Entonces hace datos de despolarización y luego abre canales de calcio y hace liberación, ¿no?, del neurotransmisor, y que bueno, este va a hacer estimulación sobre las células aferentes. Hay también, bueno, esto es a través de adenilato ciclasa. Hay quien comenta que hay algunos sabores que pueden estimular también a la fosfolipasa C. Eso significa que están activando a partir de fosfatos inorgánicos y acilglicerol y calcio la activación de la fosfolipasa C. Por ejemplo, estos que son los que tienen fenilalanina y triptófano, entonces los que son más edulcorantes como el tipo de la sacarina. Entonces ahí cambia un poco el tipo de enzima pues, que se activa y que genera la señalización, porque tenemos dos señalizaciones: o activamos fosfolipasa C y generamos calcio intracelular, o activamos adenilato ciclasa y nos da AMP cíclico, ¿verdad? Y bueno, por último tenemos el amargo, ¿no?, que ven ahí, por ejemplo, está la quinina, que es un alcaloide, ¿no?, se une al receptor, activa proteínas G, libera la activación de segundos mensajeros, y eso genera, ven que aquí está la proteína G, a través de adenilato ciclasa, aumenta el MP cíclico, igual, ¿verdad?, despolarización al interior, genera que se despolarice y abran canales de calcio, entra el calcio, genera exocitosis y produce liberación del neurotransmisor. Estos son los tipos de receptores que tenemos para la traducción del sabor. Y bueno, estas aferencias les dije que iban a informar, son los que llevan la integración del sabor a nivel celular. ¿Cuáles son? ¿Es una? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Cuáles son las vías aferentes que salen de la lengua para hacer integración del sabor? Porque ahora hay que ver la vía gustativa. Se supone que hay varias vías. ¿Cuáles son? Va a ser la vía, bueno, se menciona que hay transiciones que van desde la base de la lengua, parte de los tercios superiores de la lengua, y también se menciona que la faringe, ¿no? La parte posterior. La parte posterior. Hasta posterior de la lengua y baja de la lengua. Ajá. Entonces, ¿cuál es?
¿Cuáles son esas vías? ¿Qué salen? Es el nervio lingual. Ajá. ¿En qué parte? En la los lengua. 2 tercios anteriores. 2 tercios anteriores es el igual y La cuerda del tímpano. la cuerda del tímpano. ¿Ah? Y luego estos se unen y forman en el ganglio, ¿va? Y ahí forman ¿cuál? ¿No es el geniculado? ¿Qué? ¿No es el geniculado? Ah, en el ganglio. ¿Ah? Pero ahí después, porque ahí confluye lo que es el lingual, la cuerda del tímpano, pero ya a nivel central no llega ni como lingual ni como cuerda del tímpano. Llega como ¿El nervio facial? el nervio facial. ¿Y luego qué más? Llega, ahí se integra, ¿no? El tracto solitario. Antes. ¿Sí? Entonces la parte anterior, como dijeron, miren, aquí está. Entre ¿son el tracto estos? solitario. ¿No? Aquí está la parte del lingual, cuerda del tímpano, y se va a formar el nervio facial. Lo tenemos el dorso de la lengua, ¿sí? Que ahí vamos a tener glosofaringio. Glosofaringio y facial, el tracto solitario. Y finalmente tenemos, va hacia el ganglio petroso y luego va hacia la lengua a regiones a través del vago. Entonces, está también el vago, el glosofaringio y el vago, y bueno, esto es todo lo que salen de aferencias a través de sus ganglios, que hacen sus, bueno, aquí incluso abajo identificamos los 3 ganglios, a donde tienen que hacer su primer relevo y luego ya generan la integración sobre el núcleo del tracto solitario. ¿Está en qué parte? ¿En qué parte está el núcleo del tracto En el solitario? tronco encefálico. En la región posterior del tronco del encéfalo. Así es. Pero ¿cuál? Acuérdense que del tronco encefálico es bulbo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Hacia dónde está? O sea, es más hacia la parte vulvar, es más hacia la parte bulbo, hacia bulbo, ¿verdad? La parte posterior es vulvar. Y entonces, miren, aquí tenemos el botón gustativo. A través de sus 3 aferencias llega el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Y luego llega su siguiente relevo, lo hace a nivel talámico, ¿no? Sobre la parte posterior medial del tálamo, y luego va hacia la parte temporal, que sería la corteza insular, ¿no? Ahí dice insulina, pero bueno, cuando se va a media la ciudad de ratas dice insular, que será otro también ahorita. Bien, aquí está el facial, el glosofaringio y el vago, que salen y se integran hacia la parte del tracto solitario, y luego vamos a la parte ventral posterior medial del tálamo y luego a la corteza gustativa, que es más temporal. Entonces, gracias a esto, pues nos ayuda a identificar percepción consciente del gusto y discriminación gustativa. Las anormalidades son igual, es sin identificación de sensación gustativa, es hipogeusia, que es reducida, o disgeusia, que es sensación alterna. Entonces, incluso ustedes van a ver a los pacientes cuando los manejan, sobre todo los hipertensos, que cuando tienen ya mucho tiempo de utilizar el captopril, les dicen que no les sabe nada la comida, ¿no? Entonces, es por efecto del captopril. Si tenemos la oportunidad de hacer los cambiamos y mejora mucho la sensibilidad, pero si no, bueno, es un efecto del medicamento que ya no haya identificación del sabor. También la penicilamina también hace eso, con usos crónicos. Y bueno, la preferencia gustativa es un fenómeno propio del sistema nervioso que está dado por esas experiencias. Por eso, dependiendo de la zona de donde nosotros
vivamos, bueno, pues son esos sabores que de pronto predominan y que incluso cuando van a otro lado y identifican esos sabores, pues les da hasta recuerdos, ¿no? Que finalmente son estas preferencias que se desarrollaron en el proceso de desarrollo de la vida. Entonces, pueden identificar sabores agradables, saber exactamente qué no les gusta, ¿sí? Y pues este cometido es determinar preferencias de cada quien, ¿sí? Incluso a nivel en los adultos, pues bueno, de pronto sí hay que dar, si identifican un sabor y no es el más adecuado, se da oportunidad de 2 o 3 veces para poder identificar si es una preferencia o no. Pues no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Sí? El libro menciona que las personas pueden llegar a contrastar en quimioterapias que por el medicamento se empieza a dañar el epitelio gastrointestinal y todo eso. Entonces el problema que sucede que generan rechazo a la comida por eso mismo que les produce sensaciones incómodas comer, entonces empiezan a generar rechazo. Después de una quimioterapia y así larga, ¿se puede volver a recuperar ese gusto a la comida de cierta manera? Sí, si hay este periodo de remisión y los quitas, sí es posible, aunque hay quien puede llegar, según el tipo de lesión, va a generar que no. Pero sí hay respuesta de recuperación. Porque bueno, hay también la posibilidad de que cuando ya no hay remisión y hay enfermedad, pues se les dice que incluso la quimioterapia va a ser lo que dure. Lo único que se les puede ofrecer es eso y es tratar de limitar que sigan creciendo las células de forma desorganizada. Entonces, eso significa que todo el tiempo van a estar en contacto con el medicamento, cada vez va a tener mayor afectación, y pues la comida igual. Y bueno, hay otra parte que se llama, también tendríamos que identificar lo que son las sensaciones a la parte de la luz, ¿no? Otro estímulo sería la luz, pero que ese es como el que nos da o nos controla todo, nos rige toda la parte de todas las funciones, ¿no? Porque ahorita vimos estímulos específicos de órganos sensoriales, pero esos órganos sensoriales pues tienen un órgano rector que va a ser a nivel cerebral, ¿sí? A través de este sistema reticular ascendente que identifica, o nos ayuda a identificar la luz y cuando no hay luz, ¿verdad? Lo que sería el sueño vigilia. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de este sistema que se llama sistema reticular ascendente. ¿Y en dónde está ubicado? Digo, esto es una anatomía, ¿eh? Entonces, ¿dónde está ubicado? Y que si no lo ubicaron bien, pues bueno, es el momento de que lo puedan ubicar, porque luego a partir de aquí le van a agregar otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ubicado el sistema reticular ascendente? ¿Qué es ese sistema reticular, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo identifica estos estímulos, ¿no? Creo que son axones que viajan desde el tálamo a la corteza, ¿no? Antes, el tálamo, acuérdense que incluso si se fijan, el tálamo es como el vestíbulo de las casas, porque casi todo va a llegar ahí, y de ahí va a entrar y va a salir. Entonces, tanto no lo va a distribuir, Sí, no sería la glándula pineal, que es la que principalmente se encarga de identificar día y noche. tiene que ver, pero no está en esa parte, ¿sí? No tiene que ver también con el puente y el Sí, está en tallo encefálico, ¿verdad? Ahí nos vamos a encontrar el sistema reticular ascendente, ¿sí?
Y tan bueno que me quedó, güey, porque lo probé. Porque no sé si ya si mañana no vengo el trabajo, ya sabes. A ver, jóvenes, entonces tenemos esto que se llama lo que es sueño vigilia. ¿Sí? Son esas señales que identificamos a través del tronco encefálico, porque vamos a tener dos cosas para identificar esto. Tenemos lo que son áreas anatómicas específicas, donde vamos a tener un centro estimulador y un centro inhibidor, que si estos se llegan a lesionar, pues también lo vamos a ver afectado y vamos a identificar problemas, algunos incluso un coma sin recuperación, y si no afecta estas zonas, pues también sería algo que sí se puede recuperar. ¿Sí? ¿Dónde están ubicadas estas zonas? ¿Cuál es, cómo se llama y dónde está ubicada esa zona excitadora? Porque tenemos zonas excitadoras y vamos a tener sistemas neurohormonales. Pero ¿cuáles son esas dos zonas que anatómicamente sí puedo identificar? Tengo una que identifico como zona excitadora y tengo otra que identifico como zona inhibidora. A través de ella voy a empezar a generar estímulos que me van a dar toda esta sensación de poder despertar. Y que incluso si lesiono eso, no voy a poder despertar a nadie. ¿Sí? ¿Sí? Creí que me ibas a preguntar. Entonces, son zonas que son anatómicas y zonas que van a liberar hormonas. ¿Sí? Aquí tenemos esta primera zona, que es el sistema reticular ascendente, que si se fijan está
más enfocado sobre la parte de la protuberancia. Véanlo ahí, ¿sí? Está el tallo, está el bulbo, está la protuberancia y está el mesencéfalo, ¿verdad? Entonces está más hacia arriba. Ahí está ubicada este sistema reticular que nos va a ayudar a hacer todo este control motor. Nos va a ayudar a hacer control motor sensitivo y autónomo. Maestra, ¿me puede dar una para acá, por favor? Entonces ahorita les voy a mostrar cómo es que se liberan estos neurotransmisores. Vean que está aquí indicada y a partir de aquí va a irradiar hacia todo el cerebro. Tenemos señales ascendentes a partir de aquí hacia tálamo y hacia cortezas, pero son todas las cortezas. Y también estructuras subcorticales que se encuentran más sobre el cerebro medio, arriba de lo que es el mesencéfalo. Y también tenemos señales descendentes a partir de aquí hacia la médula espinal, donde nos da tono y control de reflejos medulares. Entonces, esas son las señales que se van a dar a través del sistema reticular ascendente. ¿Qué lo vamos a hacer? A través de dos tipos de células que están ubicadas en estas áreas, que son ascendentes talámicas, que son los que nos generan potenciales de acción de conducción rápida, y también tenemos otros de conducción lenta. Unas son las que inician y las otras son las que mantienen. ¿Sí? Y donde el neurotransmisor aquí sí es la acetilcolina. A nivel central, la acetilcolina, donde lo veamos, va a ser excitador. A nivel periférico, donde hace la diferencia, donde generaría reducción de la función. Pero aquí, acetilcolina es excitador. Entonces, y hay estas neuronas pequeñas que son las que nos van a hacer, estas inician la estimulación y estas hacen control de la excitabilidad a largo plazo. En estas áreas, entonces ahí sí es acetilcolina. Y vean qué es lo que nos activa el sistema reticular ascendente. El sistema reticular ascendente de forma fisiológica es un estímulo, la luz es un estímulo que va a hacer que estas áreas se activen y liberen sus neurotransmisores acetilcolina a través del sistema reticular ascendente hacia arriba y hacia abajo, haciendo los tres niveles, hacia lo que es tallo, lo que es tálamo y lo que son cortezas, y aparte hace estimulación reverberante. ¿Qué es una estimulación reverberante? Porque bien, tenemos el estímulo luminoso, por eso incluso les comento, que si tienen miedo los niños, yo creo que hay que manejar mejor el miedo, porque luego les ponen luz y eso hace que el cerebro no pueda llegar a un sueño profundo. Entonces, no hay que utilizar las luces, hay que hacer un manejo diferente del miedo, ¿sí? Entonces, lo que requiere el miedo. Entonces, estímulo luminoso sí genera activación del sistema reticular ascendente y no va a generar un sueño profundo ni mucho menos reparador. Y los procesos mentales, ¿sí? Eso significa que mientras estamos pensando no dormimos, pero si nos acostamos con pendientes tampoco vamos a dormir, ¿sí? Estamos continuamente haciendo un regreso, por eso pues mejor hay que hacerlo y decir, bueno, hasta aquí, mañana ya continúo con lo que le sigue. Porque son los estímulos fisiológicos que finalmente generarían esta situación de activación del sistema reticular ascendente, ¿sí? Y también tenemos los que sí son patológicos, pues es el dolor. No sé si alguien les ha dado un dolor de muela, ¿verdad? Y eso hace que despierten. O el trabajo de parto, generalmente se da en la noche, pues bueno, es más sensible porque todo está hacia abajo y somos más sensibles al dolor, y eso también generaría pues que hubiera activación del sistema reticular ascendente. Entonces el dolor en todas sus
ámbitos, y las ideas recurrentes, que ya serían procesos patológicos. Cuando ya es muy continuo, ¿sí? De pronto si nos vamos con preocupaciones, bueno, pero si esto le seguimos dando y le damos, bueno, ya se hace un problema, y eso sería una idea recurrente que sería patológico. Por eso cuando hay problemas de salud mental, pues también no duermen, ¿vale? Porque estamos activando el sistema reticular ascendente. Y bueno, aquí lo importante también de saber de esta zona y dónde se encuentra, porque lo ubicaríamos, este sería bulbo, ¿sí? Y este sería la protuberancia, el mesencéfalo, y sabemos que se encuentra en esta zona. Bueno, cuando hay una lesión sobre esa zona, que incluso como referencia tenemos que también de ahí sale el quinto par craneal, que sería este, ¿sí? Entonces a partir de aquí, si hay una lesión, pues entonces se induce un coma, ¿sí? Pero es un coma que no se va a recuperar, ¿sí? ¿Me permiten? Entonces, ¿vamos a hacer paro o no? ¿Vamos a hacer paro? ¿De qué? A la universidad. Comenzar a quemar carros en el centro. Si viste que ahorita pasó el rector. Hijo de la chingada. Ya le dio polvo. ¿Qué salió? Entonces les digo, es importante porque esa sección haría que esta zona dejara de funcionar, y si no funciona, pues no podríamos tener ya el deshidratar. Es una zona importante para el inicio, pues todo lo que está por abajo de esa área, pues es posiblemente recuperable, ¿sí? Entonces miren, a partir de aquí los procesos van hacia arriba, ¿sí? Estos procesos mentales nos hacen una retroalimentación positiva, porque va de tallo, va a tálamo, va a corteza, vuelve a regresar y vuelve otra vez con los tres niveles, mientras tenemos los procesos, y eso es lo que nos mantiene como mente despierta, ¿sí? O sea, volvemos a dar retroalimentación desde las cortezas, de nuevo otra vez hacia la parte del sistema reticular ascendente, luego al tálamo, luego a la corteza.
Pues eso hace que nos mantengamos en vigilia. ¿Sí? También hay otra estimulación que va una vez que se inicia a partir del reticular ascendente al tálamo y a la corteza. Bueno, se hace una señal reverberante, lo que es tálamo y corteza, porque a partir también del tálamo, les digo que es como la sala, a partir de ahí del tálamo, además de ir hacia las cortezas, va hacia la parte del sistema inmune. Va a esa parte del hipocampo, donde entonces vamos a tener recuerdos y donde vamos a identificar recuerdos a largo plazo, y que cuando dormimos, ahí es donde mandamos lo que realmente estamos viendo. Si no dormimos, no consolidamos y el conocimiento no lo guardamos. Por eso cuando tienen periodos de estudio, bueno, hay que dormir para poder consolidar y mandarlos a estas zonas. Dieguito tenía Por razón. eso cuando no duermen bien, pues no se consolida y se les olvida. Cuando hay afectación del sueño de forma importante, incluso se empieza a ver afectación de la forma de recuerdos y de memoria. Que vamos a ver en una parte de sueño. Entonces, este sería el área activadora, pero también tenemos la zona inhibidora, que vean, esta es la activadora, excitadora, y en el bulbo es donde tenemos la inhibidora. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer lo contrario a lo que hace el excitador. ¿Sí? No más que esta se estimula incluso con una reducción de la sensación de la luz. ¿Sí? Entonces, se localiza en esa parte y hace que inhibe el área reticular activadora, por eso va a reducir la señal hacia arriba, hacia luz, igual va a reducir la parte de a partir del bulbo, pues hacia el tálamo y hacia la corteza. La reduce, no es que ya no exista, y también hacia abajo. Entonces disminuye actividad a cerebro, excita aquí el neurotransmisor, sería serotonina. La serotonina es la que luego se convierte en melatonina. ¿Y qué es la melatonina? Induce sueño, ¿vale? Entonces cuando no pueden dormir, pues tomen leche, ¿verdad? Y luego la ponen calentita, pues eso es para que se relajen, ¿no? Entonces, este sistema reticular ascendente tiene esta capacidad para ajustar los receptores, de modo que recibe estimulación y bueno, la integra sobre los tres niveles para generar vigilia, pero también hace que se produzca la inducción del sueño ante la reducción del estímulo luminoso. Entonces la transición entre sueño y vigilia nos da un ritmo circadiano, o sea, alrededor de 24 horas, y son más o menos 6 a 8 horas de sueño por 16 a 18 horas de vigilia. Aunque sabemos que hay zonas donde hay más espacio con luz y hay menos espacio con luz en otras áreas también, y eso afecta pues esta estimulación del sueño. También tenemos 4 sistemas neurohormonales, ¿cuáles son y dónde están ubicados? ¿Cuáles son estos sistemas neurohormonales? Además de estos dos, que dentro de esta zona vamos a encontrar las gigantocelulares, que son los que liberan acetilcolina, pero también tenemos el del RAFE, que también liberan serotonina, pero hay otros dos sistemas que también además nos va a ayudar a hacer control del sueño. Sería este sistema de noradrenalina o noradrenérgico, que también lo tenemos en el locus ceruleus, que también está ahí en el bulbo, y que bueno, ahí se liberan estas neuronas para favorecer estas respuestas de sueño vigilia. Incluso esta que es adrenalina, a nivel central, aquí aparte de ser en algunos momentos excitadora, bueno, también nos va a favorecer una área del sueño. ¿El sueño cuántas fases tiene?
5. Bueno, a ver, ¿cuáles son esas otras? Claro. Mm. Porque la adrenalina funciona en una de estas áreas, una de estas fases. El sueño tiene dos fases, El REM, ¿no? una que es de movimientos oculares rápidos y otra que es sin movimientos oculares rápidos, pero la que interviene pues es en este suelo REM, con movimientos oculares rápidos, que prácticamente es como estar en vigilia, pero con ojos cerrados. Incluso despertamos en un sueño REM y no en un sueño profundo. El sueño profundo es el que tiene esas fases que tú comentas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama? Dentro de las 5 fases. ¿Sí? Ahí sí hay más fases, son 4 fases. La de sueños, la que no tiene movimientos oculares rápidos, que tiene 4 fases. Pero esta entra en el REM. También tenemos el de dopamina, que generalmente también está ubicada en la parte del bulbo, pero también hay en el bulbo encefálico, pero también lo tenemos sobre ganglios basales, que son a nivel de cerebro medio. Que bueno, ahí también tenemos o nos genera estímulos mixtos y nos hace control mucho del movimiento. Tenemos la de serotonina en el núcleo del café, del tronco encefálico, que bueno, ahí es inducción de sueño. Y el de acetilicolina, o sea, es el excitador que vemos en personas. Ahorita nada más se les voy a mostrar para que los vean ubicados hasta el encefálico. Aquí tenemos los 4 sistemas neurohormonales que se fijan. Que es gigantocelular, pues está ubicado en la zona excitadora. Que es el de serotonina, pues está ubicado en la inhibidora, pero aparte tenemos el de dopamina, que está preferentemente en el mesencéfalo, y también tenemos el de noradrenalina, que está en el locus cerebral. Pues a partir de ahí se activan, algunos son para favorecer la vigilia y otros son para favorecer el sueño. Hay además en hipotálamo estos dos centros, uno que se induce a la estimulación del sueño, es el núcleo preóptico ventrolateral. Está ubicado, vamos a ver que en el hipotálamo anatómicamente pues no vemos ahí como áreas anatómicas específicas, pero sí vemos áreas que si nosotros queremos generar alguna estimulación, vemos que cada parte del hipotálamo tendrá funciones. De pronto vamos a ver que los núcleos se invitan tanto como los puntuales. Entonces, veamos aquí que esta zona, este es el hipotálamo, tenemos el hipotálamo, la parte ventrolateral es esta, ahí es donde vamos a ubicar, se van a liberar este neurotransmisor de esa área, que esto lo que hace es que junto con la serotonina pues se sume y favorezca profundidad del sueño, porque GABA es un neurotransmisor inhibidor, 100% inhibidor. Entonces esto causa el sueño y estabiliza. Primero viene la serotonina y luego viene GABA, y eso genera que el sueño se mantenga. Entonces, generalmente estos sistemas de activación y activación pues nos ayudan a hacer un conmutador para controlar sueño y el descanso. Hay otra área, que es el área hipotálamica lateral. Esta tiene o libera este tipo de neurotransmisores que son orexinas e incretinas, que también se estimula ante el sistema reticular ascendente cuando hay estimulación de esta, liberación de histamina, porque lo que hace es que genera sensación también de hambre. Y que se ha visto que muchos de los sistemas de abuso de drogas van sobre esta área. ¿Sí? Aparte de ser la parte anterior de la corteza,
también se afectan. Por eso cuando se toman estas drogas, les da mucha sensación de hambre, porque vaya estimula esta parte lateral y se liberan orexinas. Entonces ustedes van a utilizar medicamentos oroxigénicos cuando necesitan estimular sensación de hambre. Y van a ver que quienes les van a controlar el dolor a largo plazo, ya no hay más que ofrecer, pues bueno, se les dan este tipo de sustancias y bueno, van a estimular esta parte y suben de peso. Los que sepan, están utilizando este tipo de sustancias, ¿por qué está sucediendo esto? Está justificado con base, porque entonces orexina significa sensación de hambre. Bueno, de que van a tener sensación de hambre. Y los fármacos que van a manejar se llaman oroxigénicos, cuando quieren generar estimulación de la piel. Pues esta zona, eso hace, libera orexina o creatina 1, y por eso con la sensación del despertar tenemos sensación de hambre. Porque aparte tenemos que introducir alimentos que nos permitan mantener pues, todo lo que las células puedan comer y tengan energía. Cuando hay pérdida de estas neuronas se produce lo que es la narcolepsia, no sé si lo han comentado, hay varias películas de la narcolepsia y bueno, mucha información de lo que es la narcolepsia. Entonces si lo han ubicado, que es la narcolepsia, cuando no funcionan esto se da. Lo podemos hacer el despertar, pero también requerimos de estas para mantener también la energía. Y cuando no están, bueno, viene la narcolepsia, que es somnolencia excesiva durante el día. somnolencia excesiva Durante el día. durante el día, que incluso de estar con una vigilia muy activa puede llegar a dormir de forma profunda en ese momento, ¿sí? Porque no hay quien ayude también a mantener la vigilia. Entonces se da este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, también tenemos con esto, pues tendríamos que ubicar que nosotros vamos a poder manejar este tipo o estimular estas zonas dependiendo de las necesidades. Bueno, utilizamos fármacos hipnóticos, cuando ubiquen esta parte de hipnóticos significa que van a inducir sueño. Por ejemplo, los antihistamínicos como la difenhidramina, no sé si esto es muy recurrente para cuando salen de viaje, toman la difenhidramina y eso hace que duerman por el pecho. Es un hipnótico, entonces entonces es un liberador de la histamina en el sistema reticular ascendente. Los barbitúricos, gases anestésicos, benzodiazepinas, aumenta la efectividad del GABA, y aquí ocupamos también GABA para que sea un efecto más duradero. Las anfetaminas promueven la vigilia, inhiben la captación de dopamina y aumentan la acción del sistema reticular. Entonces, para que vean que, bueno, a la hora que también manejan este tipo de fármacos, los pacientes les van a referir ciertas afectaciones, en este caso sería el sueño o la vigilia. Pero van a ver en farma, tendrían dos grupos farmacológicos que se con narcolepsia todo el día. Bueno, la siguiente continuamos con el sistema de lo que es integración, que sería hipotálamo, sistema límbico. Bueno, saben que vamos a ver algo de sueño nada más, lo que es sueño y la parte de sistema límbico. Hipotálamo y sistema límbico. Es hasta el 23 que tenemos. Yo creo que vamos a empezar bien a ver se llama respuesta motora. Entonces, vemos sueño y luego vemos hipotálamo y sistema límbico. Aquí vamos a ver